Muy bien, ahora sí, son las 12:34 de la noche del 6 de diciembre y bueno, en este punto, después de 3 videos o 4 videos, ya no recuerdo cuántos fueron, de verborrea, vamos a empezar con un análisis un poquito más acelerado y sin tanta charla y con un poquito más de programación. Bueno, no vamos a entrar tanto a programación. La base de cualquier solución es el análisis, así que en este punto vamos a hacer un análisis de la solución que queremos plantear, de nuestro primer paso. ¿Y cuál es nuestro primer paso? Crear un XML. Entonces, bien, vamos a ir a la pantalla. Vamos a dirigirnos a el enlace sri.gov.es/facturación electrónica, así como está escrito aquí. De hecho, igual y lo voy a dejar en la descripción, ¿ok? Y bueno, vamos a bajar hasta la parte que dice guías, información técnica y guías. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar documentos de ejemplo de tipo XML y XSD. ¿Qué son los XSD? Los XSD son el esquema de definición de los XML. Nos van a servir para entender cuando tengamos dudas de el llenado de ciertos campos, de ciertos nodos que hay en el XML de los documentos. Aparte, pues tenemos esta ficha técnica que es de comprobantes electrónicos y este comparativo del esquema offline. Todo esto yo ya lo tengo descargado, pero bueno, voy a tratar de replicar el proceso para que se entienda un poco más. Empezamos descargando esto, lo voy a descargar en mi caso en una carpeta propia que tengo para eso, que es esta de aquí. Aquí ya, como ven, ya lo tengo descargado. Si le doy a save me va a decir que ya existe, bueno, lo voy a reemplazar nada más. Y para esto, para los documentos, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en facturas, comprobantes de retención y liquidaciones de compra. Entonces, si yo le doy clic aquí, me va a permitir descargar un archivo .zip. Entonces, lo voy a descargar y lo voy a descomprimir. Una vez que yo haya descomprimido el archivo, me va a quedar una carpeta así, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo hubiese... De hecho, a ver, vamos a hacer esto. Voy a descomprimirlo justo aquí. Los otros ya los he descargado y descomprimido y ya borré los .zip, pero es básicamente el mismo proceso. Así que bueno, voy a extraer aquí y listo, tengo este archivito de aquí. Y aquí están mis diferentes archivos XSD y XML. Nosotros vamos a trabajar con la versión 1.0. ¿Y cuál es la diferencia entre las demás versiones? Bueno, pues están adaptadas para ciertos emisores. Vamos a abrir la ficha técnica para entender bien esto. Como aquí está en tema claro y no me gusta, vamos a tratar de abrirlo acá para poder abrirlo en tema oscuro. Me parece que aquí se abrirá con el tema oscuro, tal vez. No me permite. Bueno, en fin. En ese caso vamos a abrirlo igual en Edge. Ok, si yo me voy a 1.0, no, bueno, 1.1.0, me voy a topar con la versión de la factura y aquí yo me encuentro con la explicación. Dice que la nueva versión incluye el aumento de 2 a 6 decimales en los campos de cantidad y precio unitario para quienes lo requieran. En el caso del formato de factura, adicionalmente contiene información de retenciones de IVA presuntivo e impuesto a la renta, que aplica para comercializadores derivados de petróleo, y retención presuntiva de IVA a editores, distribuidores y voceadores que participan en la comercialización de periódicos y o revistas. Como nosotros vamos a diseñar este sistema un poquito más enfocado a los negocios que no están dentro de los comercializadores de derivados de petróleo ni los distribuidores y voceadores y editores que participan en la comercialización de periódicos y o revistas, pues tranquilamente podemos usar la versión 1.0.0 porque no estamos dentro de esa normativa. Y bueno, en este caso, pues vamos a ver aquí una descripción de los esquemas. Me parece que esto ya se explicó en los videos anteriores, pero conforme vayamos avanzando se va a ir entendiendo sin necesidad de profundizar demasiado en la explicación. Ahora, el proceso de análisis. Para ese proceso de análisis es que yo tengo esto.
Una vez que haya descargado esto, en mi caso necesito liquidación, comprobante de retención y factura. Lo único que voy a hacer es copiar el archivo XML de la versión que a mí me interesa en mi carpeta, en la carpeta del proyecto. Ahora, si recuerdan, nosotros tenemos en Resources la carpeta Examples. Así que vamos a colocar en Examples lo que necesitamos. Yo ya lo he copiado. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, probablemente aquí me dé un error. Sí, aquí está. Este error es por el AppScan de aquí, por esta extensión. Lo vamos a ignorar. No nos afectará en nada. El hecho de copiar esto aquí es para poder comparar los archivos y ver qué tienen en común. Y a través de eso desarrollar una serie de pautas en el proceso de análisis. Ahora, ¿cómo voy a hacer la comparativa? Pues voy a oprimir Control Shift P y voy a ingresar el comando comparar archivo activo con, y lo voy a comparar con el comprobante de retención, por ejemplo. Voy a hacer Control B para revisar, no Control V, Control B, ojo con eso, para revisar las diferencias. Bueno, aquí le voy a dar formato y aquí también le voy a dar formato por si acaso tenga algo que ver. Y bueno, aquí yo puedo ver esto de aquí. Yo debería cambiarlo a la ubicación de mi archivo XSD, pero en este caso no lo voy a cambiar porque no me es tan necesario. Ok, voy a ignorar esos errores que me marca aquí, que no existe ese archivo, pues. Y en el caso de ustedes, cuando descarguen los archivos, esto les va a salir aquí con 00 y aquí con 00. ¿A qué se debe? A que estos formatos son completamente genéricos. No tengo realmente un ejemplo claro de cómo debería ser, pero este código de documento va a variar. Es un nodo que van a compartir la factura y el comprobante de retención, pero que sus valores van a ser diferentes. ¿Ok? ¿Cómo sé yo qué código de documento va a tener? Bueno, pues dentro de mi archivo, que de hecho voy a volver a abrir la ficha técnica, que la tengo cerrada. Ojo que hemos estado trabajando hasta ahora con en los videos anteriores con la actualización de enero. Este es el actualizado de septiembre. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues hay unas diferencias con el RIMP, me parece que es. Aquí nosotros podemos ver los cambios que se han hecho. Este es el de enero y este es el de septiembre. ¿Ok? Que se ha actualizado el formato de la versión 2.0. No nos interesa esa versión. Y que se ha actualizado el requisito obligatorio para comprobantes electrónicos emitidos por contribuyentes RIMPE Emprendedor y RIMPE Negocio Popular. Bien, abordaremos eso cuando sea menester hacerlo. Ahora, volviendo a la comparación. Yo aquí voy a poder ver los cambios que existan. Déjenme poner algo de música porque no me gusta que esté tan silencioso esto. Y bueno, se me acaba de caer el internet por lo visto. Lo bueno es que no necesito internet para lo que estoy haciendo ahorita, que es el análisis. Bueno, vamos a esperar un poco. Tengo aquí un par de nodos y puedo ver las similitudes que hay. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirven estas similitudes? Bueno, nosotros vamos a trabajar cada documento, cada comprobante como un objeto. Y lo que compartan van a ser propiedades de un objeto padre, de una clase padre. Y otras cosas que van a tener que compartir sí o sí una sola vez van a ser parte de un trait. ¿Qué es un trait? Bueno, un trait o rasgo en PHP es una forma de reutilizar código que vamos a ver a futuro cómo se hace. ¿Ok? Entonces, esta comparativa de aquí me va a servir a mí para ver, bueno, comparten fecha de emisión, comparten dirección del establecimiento, pero claro, hay cosas que serán parte de mi configuración, de mi información tributaria, y otras que serán parte de mi comprobante. Estoy hablando de clases. Un trait es básicamente una clase con ciertas diferencias que me van a permitir reutilizar su código. A lo largo del proceso de desarrollo vamos a ir entendiendo mejor esto. No quiero entrar tanto en teoría, pero si alguien quiere investigar, pues va a ir a su navegador. Ahorita acabo de volver a tener internet y va a buscar trait PHP y vamos a acceder aquí a la documentación de PHP. Así que, ok,
aquí tenemos la explicación de los traits. Se ven oscuro por la extensión esta del Dark Reader, ¿ok? Y con esto pues se entenderá muchísimo mejor. Hay igual un par de videos, explicaciones que pues les servirán para entender mejor. Si no desean irse tanto por la parte de teoría, conforme nosotros vayamos avanzando, créanme que se irá entendiendo lo importante y lo útil que es un trait en este caso. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a hacer más análisis. ¿Para qué tanto análisis? ¿Por qué tanto análisis? ¿Por qué no empezamos a programar y ya? Bueno, la idea de la serie de videos es explicar el proceso de aprendizaje de alguien. Y en este caso, a mí se me hace mucho más fácil el entender las cosas a través del análisis detallado de las cosas. La planificación es muy importante en el éxito de nuestro proyecto, sobre todo en proyectos que en este caso tienen que ser pensados con una escalabilidad. Nosotros vamos a diseñar esta librería de forma que, con la explicación que demos ahorita, si alguien quiere hacer guías de remisión, si alguien quiere hacer liquidación de compra de bienes y prestación de servicios basándose en una factura de reembolso, pueda hacerlo. Entonces, dar esos pasos creo que son importantes. Así que bueno, como les dije, no sé si ya lo dije, me parece que sí. Alguna vez escuché, no recuerdo de dónde, que uno reconoce a un ingeniero porque cuando le pides la solución a algo utiliza una libreta, un cuaderno o un pizarrón, pero tiene que escribirlo, tiene que analizarlo. Yo no soy ingeniero, tal vez algún día pueda tener el privilegio de decirme ingeniero, pero pues me gusta imaginar que tengo la capacidad para hacerlo alguna vez. En fin, volviendo al tema del análisis. Con esto de aquí, probablemente yo adelante esta parte del video para no hacerlo tedioso, pero la idea sería crear un diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? Un diagrama de clases no es más que una representación gráfica de cómo yo estructuraré mis clases. En este caso yo estoy usando Visual Paradigm, no sé cómo se llama, cómo se pronuncia, paradigma visual online, para poder crear mi diagrama de clases. No estoy utilizando el Dark Reader aquí porque pues hay cosas que me oculta que está complicado de ver, la verdad. Así que, y sí, ya intenté con las otras configuraciones, por si alguien se lo pregunta. Ya intenté con las otras configuraciones, pero continúa habiendo ciertos problemas al visualizar ciertas cosas. Así que probablemente adelante parte de este video, porque voy a hacer aquí un análisis y una explicación. Y este diagrama tal vez lo exporte y lo deje visible en algún sitio, lo suba a algún sitio o les deje la captura aquí para que puedan verlo. Bien, este análisis me va a permitir a mí entender cómo voy a dividir estas cosas. Este proceso de análisis lo voy a hacer prácticamente por primera vez respecto a este sistema, porque cuando desarrollé la librería por primera vez no estaba tan preparado en cuanto a análisis. Era algo muy fortuito, necesitaban todo rápido y no pude darme el tiempo de hacer este análisis, pero pues ahora lo vamos a hacer. Hay un par de nodos que no vamos a utilizar, como por ejemplo este nodo de máquina fiscal, que es un nodo que se utiliza siempre que yo esté generando preimpresos. Para entender los nodos, nosotros podemos simplemente hacer la búsqueda en la ficha técnica. Máquina fiscal me parece que es, aquí está. Ok, para XML de comprobantes emitidos desde una máquina fiscal. Estos comprobantes no están emitidos desde una máquina fiscal. Ok, ¿qué es una máquina fiscal? Máquina fiscal. Estas cosas. Ok, nosotros no vamos a utilizar una máquina fiscal como tal. Si ven que son una cosa medio densa. Pero bueno. No vamos a utilizar una máquina fiscal, no va a ser emitido desde ahí, así que pues no servirá, no nos servirá. Vamos a continuar. Bueno, uno de los campos adicionales lo vamos a utilizar para poder colocar el correo, que es un requisito obligatorio para posteriormente, si es necesario, anular un comprobante.
Hay otros, como por ejemplo dentro de la factura, la parte de esto, Incoterm, factura, comercio exterior, país destino, cosas así, que aquí de hecho vemos que debe llevar un código país adquisición. Esto no lo vamos a colocar. Ok, son cosas opcionales. ¿Cómo sé que son opcionales? Bueno, cuando yo hago el análisis aquí, por ejemplo, voy a ir a 1.0.0. Vamos a hacer la búsqueda de esas apariciones. Y yo puedo buscar los anexos y aquí tengo los esquemas. Y a través de los esquemas yo puedo ver, por ejemplo, yo qué sé. Necesito saber si es que alguno de esos... De hecho aquí ni siquiera aparece, como pueden ver. Si es que algún nodo es obligatorio o no. Pobre esto. Obligatorio cuando corresponda, que quiere decir que si no es contribuyente especial no tengo que colocarlo. Otro más, por ejemplo, me parece que es igual el de obligado contabilidad. Obligatorio cuando corresponda. Este yo lo considero obligatorio. Lo vamos a colocar sí o sí. Pero, por ejemplo, este dirección comprador es cuando corresponda, etcétera. Hay otros tantos que son obligatorios cuando corresponda, que igual colocaremos, pero por ejemplo este de país origen, vamos a buscarlo, vamos a darle una búsqueda. Obligatorio conforme a la tabla 25. Ahora vamos a buscar la tabla 25. A ver dónde nos aparece la dichosa tabla 25. Esta me parece que es la tabla 25, la de los códigos de países. Ok, entonces esto es la 1.0. Supongo que esto se basa en siempre que yo tenga que exportar o cosas así. Aquí está, por ejemplo, total impuestos, Incoterm. Supongo que justo es lo que veíamos al inicio, la versión de los comercializadores de petróleo o de revistas y periódicos diarios. Bueno, en fin, vamos a empezar con el análisis, así que voy a proceder a mutearme y después de esto pues acelerar el video. Muy bien. Como podemos ver en la pantalla, pues ya tenemos una suerte de diagrama. En este caso, únicamente basándonos en la parte de factura. Todavía no estamos trabajando la parte de comprobantes de retención ni de liquidaciones. Pero básicamente esta sería la idea. De esta forma yo puedo guiarme de qué es lo que voy a ir creando y cómo lo voy a utilizar. ¿Cuál sería la idea de esto? ¿Cuál sería el ejemplo de funcionamiento? La idea básicamente sería que yo puedo hacer config. Obviamente ya voy a tener inicializada una configuración, ¿no? Voy a hacer config igual a new config, por ejemplo. Y a partir de aquí yo puedo hacer config, por ejemplo, set rook. Y aquí mandarle el valor del rook. ¿Por qué en string? Porque va a pasar, tal vez, que yo empiece con ceros. Y si yo mando esto como int, va a ignorar esos ceros. Entonces, suponiendo que yo ingrese así, pues me
asegura que voy a conservar todos los caracteres. Entonces set root, set razón social, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los de config, pues precisamente por eso está aquí colocado getters y setters. Ok, entonces yo voy a mandar esto, por ejemplo aquí razón social José Luis, que soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo haga esto, todos mis comprobantes van a compartir eso. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo hago que se extienda, voy a heredar esas propiedades y esos métodos, pero no voy a heredar sus valores. Para eso voy a utilizar un trait. Y eso vamos a ir viendo la forma adecuada de hacerlo. Que no sé si la forma que yo seguí sea la adecuada. Pero básicamente la idea sería pues guiarnos por ahí. Ok, voy a bajarle un poco más el volumen ahí para poder escucharme bien lo que estoy diciendo, porque no tengo buen monitoreo ahorita ya, como que tengo buen monitoreo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto a través de config, que va a ser una clase y probablemente un trait, ya, muy seguramente un trait, que es como yo lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que hago? Llamo, seteo globales y mi trait lo que hace es que en su constructor obtiene esas variables globales y utilizo ese trait en mi comprobante. Me parece que en el ejemplo en la que yo creé mi primera versión tengo el uso del trait en cada uno de estos. A lo mejor y lo meto en comprobante para que no se repita. Bueno, iremos viendo eso. La idea ahorita es que entendamos cómo vamos a estructurar nuestras clases. Se van a estructurar así. A partir de este diagrama nosotros ya podemos empezar. Las personas que ya conozcan la interpretación, que en realidad no es difícil interpretar estos diagramas, pues ya podrían empezar a desarrollar. Nosotros vamos a hacerlo en el siguiente video. Pero en este caso lo que quería era dejar esto pues claro, así. Y espero que se vea, espero que se logre entender. ¿Qué son estas otras clases? Estas otras clases son pues clases que van a permitirme crear objetos de cierto tipo para poder meter aquí. Por ejemplo, mi factura de ley va a tener pagos, ¿ok? Pagos va a ser un atributo que va a ser de tipo array, que va a ser un array de objetos de tipo pago. Entonces yo le voy a ingresar objetos de tipo pago, o le puedo ingresar por ejemplo JSON, archivos o textos en JSON, y me va a leer eso. No sé si se pausó. No se pausó. Muy bien. Eso, básicamente. Ahorita lo que voy a hacer es el guardado de esto, y si es que se puede compartir, que yo supongo que sí, que se puede compartir la imagen o el SVG. Bueno, voy a ver cómo lo hago, ¿ok? O si puedo compartir el link o cosas así, sin permitirles que me editen, porque no me vayan a borrar o mover algo de esto. Eso básicamente es el análisis, ya un poquito más metidos a esto. A lo mejor y se notó en el timelapse que borré un par de campos de la factura. Son campos que no son necesarios. Yo ya he enviado facturas al sistema de validación, tanto de producción como de pruebas, y son campos que no son necesarios. Lo de los reembolsos es cuando yo quiero crear una factura de reembolsos, que eso me sirve para poder crear un tipo de liquidación de compra, que es una liquidación de compra de factura de reembolso. ¿Ya? Hay una liquidación de compra normal y una liquidación de compra de factura. Ahora, vamos a entrar un poquito en tema de qué es una liquidación de compra. Liquidación de compra SRI Ecuador. Ok. Vamos a... Me parece que este de aquí es el correcto. Bueno, vamos a echarle un ojito también. De una vez. Entonces, ¿qué es una liquidación? Quiero leerlo de manera que sea más fidedigna a la realidad. Ok. Aquí está. Una liquidación de compra es básicamente una factura que yo emito, que yo creo, a nombre de alguien más, de algo que me dio, según lo que yo he entendido en lo que leí. Vamos a leer el artículo 13. Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. Las liquidaciones se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos en las siguientes adquisiciones.
Cuando tú adquieres servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes en el país, en los términos de la Ley del Régimen Tributario Interno, los que serán identificados con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad externa, ¿ya? Del exterior. De servicios prestados en Ecuador o en el exterior por personas que no posean un establecimiento permanente en el país, los que serán identificadas con su nombre y su razón social. De bienes muebles y de servicios de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ni inscritos con RUC, que por su nivel cultural o de rusticidad no se encuentren en la posibilidad de emitir comprobantes de venta. Esto es lo que yo le doy un poco más de sentido. Supongamos que ustedes contratan el servicio de alguien que por situaciones de la vida no tiene RUC, de un campesino o de alguien, pues por su nivel de rusticidad. No te puede dar un comprobante de venta, no te puede dar una factura. Yo emito una liquidación a nombre de esa persona, una liquidación de compra, que esa persona me prestó a mi servicio y que yo le pague. Eso es lo que entiendo. Y aquí hay otro par de situaciones. De bienes muebles y servicios realizados por sujeto pasivo por uno de sus empleados en relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este caso, la liquidación se emitirá a nombre del empleado sin que estos valores constituyan ingresos grabados por el mismo ni se realicen detenciones. Si yo le compro un servicio o algo a un empleado, también puedo hacerlo. Debo emitir una liquidación de servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos colegiados de elección popular de entidades en el sector público exclusivamente en ejercicio de su función pública. Que no posean RUC activo y que sean miembros de cuerpos colegiados, ¿ok? Que han sido elegidos por, valga la redundancia, elección popular, etcétera. Bueno, aquí tengo para leer. Si alguien que está viendo este video sabe de contabilidad o conoce a alguien que sabe de contabilidad, pregúntenle, ¿qué es una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios? ¿En qué caso se emite? ¿Qué tipos hay? Si hay una liquidación de compra, según yo, hay una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios normal y otra que se basa en una factura de reembolso, ¿ok? En cuyo caso yo necesito leer datos de esa factura para poder cargarlos dentro de mi XML. Eso no lo vamos a hacer ahorita, porque ya involucraría que nosotros tengamos un input que nos permita cargar ese XML, leerlo e ingresarlo. Pero ya una vez que se haya desarrollado esto, yo creo que van a tener un panorama tan amplio que si quieren hacerlo lo pueden hacer, ¿ya? Probablemente yo lo haga en un futuro, y probablemente también haga un video de eso. Pero en este momento la planificación y como yo creé la librería inicial no es ese, ¿ya? Yo implementé algo similar en un sistema en el que estoy trabajando para mi empleo, pero ese se basa en una base de datos, ¿ok? Por lo tanto hay muchas cosas de las que depende dentro de la base de datos, de la estructura de la base de datos para obtener los datos, pues. En este caso esto no está relacionado a una base de datos, así que no importa cómo yo llame a mis tablas, cómo yo tenga almacenada mi información, con yo llamar a esta librería, ya a mí no me interesa el tipo de base de datos, no me interesa si todo lo tengo almacenado en texto plano, no me interesa nada de eso, porque la función de la librería seguirá siendo la misma. Ahora yo agregué esta interfaz de aquí, que tiene el método generar XML, que bueno, pues ese método lo van a compartir mis otras clases. Simplemente como que por aquí salió algo medio raro, ¿no? Uso, debería ir, bueno, pues para aquí, tal vez. Vamos a ver cómo lo ajustamos en un rato, porque claro, está apuntando directamente al nombre. Pero básicamente eso, ¿ok? Harán uso de ese método, ¿ok? Supongo que eso sería todo ya. No me quiero alargar demasiado, quiero que esto sea un poco más explicativo y probablemente se suba a lo largo de esta semana. Eso espero. Yo creo que no necesitará tanta edición como otros documentos. En este momento voy a crearme una cuenta de paradigma visual y voy a almacenar este archivo. Y bueno, pues eso sería todo. Cualquier pregunta, cualquier corrección, cualquier cosa que puedan mejorar, aclarar del video, pues es bienvenido. Cualquier tipo de conocimiento siempre es bienvenido. Y ya,